lleva desde 2006-2007, ha trabajado para una cantidad muy importante de empresas, para asociaciones, para colegios profesionales, es profesor de un máster en la Universidad de Alicante y, como os he dicho, ha dado curso en la UPV y lo vamos a dar él y yo juntos también en la UPV, ahora en los cursos de verano. Y además también ha sido profesor en la Universidad de Mondragón. Es un hombre que es un bloguero, es escritor, tiene la costumbre de colgar todas las semanas un artículo sobre productividad y él suele decir que es un escritor en ciernes. Yo suelo decir que es un escritor tímido. Tiene 2 libros escritos que no ha publicado, pero que están bien. La verdad es que están bien. Que no se atreva a publicarlos es cosa suya. Yo le conocí a través de las redes sociales, precisamente de los artículos que él escribía, porque yo también pertenezco a la red social LinkedIn, que es una red profesional. Allí nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conocernos bien y hemos empezado a colaborar porque nos dimos cuenta de que lo que yo hago, que es el mindfulness, y su productividad tenían algo en común muy importante y que teníamos que incidir en ello. Entonces, casi prefiero dejar de hablar de él y que él sea el que ponga sus palabras y os cuente lo que tiene que contaros. Tienes la palabra, José Ignacio. Bueno, muchas gracias. No os creáis la mitad de lo que ha dicho, porque si no tendría que tener una corona aquí. Bueno, o sea, ha exagerado un poquito sobre mis virtudes. Bueno, Carlos, como bien nos ha dicho, es amigo. Nos conocimos por circunstancias de la vida. Yo no sé si el destino nos puso en el mismo camino. Es abogado, ha ejercido durante 28 años de la abogacía y después se especializó en mediación en Guernica Gobratus y en la Universidad de Florida. Y también los caminos de la vida pues le llevó a interesarse por el Reiki, el yoga y la meditación, y bueno, terminó en el mundo del mindfulness. Ha sido director de algunos parques tecnológicos y cuando dejó esa actividad pues se dedicó a tratar de ayudar también a las personas a que mejoraran su calidad de vida. Practica el mindfulness, el Reiki, también tiene un mindfulness chiqui para los chavales, para los niños, y bueno, ayuda a las personas a que consigan la calma mental que muchas veces necesitamos para simplemente poder trabajar con calma. Y bueno, yo no me voy a extender tanto en alabarle como persona porque bueno, nos conocemos y no es para tanto, ¿qué? No. Yo lo que voy a hablar es de productividad, que es mi especialidad, es a lo que me dedico. Y cuando hablamos de productividad, solemos caer en un error de concepto. Un error de concepto que viene arrastrado por los cursos o por las ideas de gestionar el tiempo. Cuando hablamos de productividad personal, lo primero que nos viene a la cabeza es que, bueno, tenemos que hacer más, tenemos que trabajar más, a ver cómo conseguimos rendir más. Como ha dicho bien Carlos, yo suelo impartir seminarios en empresas, en organismos, y cuando voy a una empresa a impartir un seminario y veo a los que me están escuchando con unos ojos así, sobre todo al principio, y diciendo, ya nos viene aquí a dar palo para que trabajemos más. Lo primero que les digo es que no. La productividad hoy en día, al menos hay una corriente entre la que yo me encuentro, pensamos que no es para trabajar más. La productividad la debemos de entender para trabajar con más calidad. Centrarnos en un factor cualitativo, no cuantitativo. No nos interesa la cantidad. Nos interesa trabajar bien y trabajar
en lo que debemos trabajar. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que vamos a poder trabajar sin tanto estrés, y sobre todo focalizados en las cosas que debemos de hacer. Hoy en día, y hablaré con más detalle sobre este concepto, el trabajo ha cambiado, la naturaleza del trabajo ha cambiado, pero ha cambiado de una manera drástica. Y yo, en mis seminarios, al año yo me suelo reunir con, pues no sé, varios cientos de personas que acuden a mis charlas. En todas ellas veo una cosa en común. Todas sienten que tienen muchas cosas para hacer, que tienen demasiadas cosas para hacer, demasiados compromisos, y que no tienen tiempo para hacer todo. Eso es lo que me dice todo el mundo. Yo no sé si vosotros sentís lo mismo, pero es una cosa que está muy generalizada. Eso es porque la naturaleza del trabajo ha cambiado, como primer punto. Y como segundo punto es porque no sabemos gestionar bien y eficazmente nuestros compromisos. Y no lo sabemos hacer porque nadie nos ha enseñado, nadie nos ha explicado que hay unas metodologías, que hay unas técnicas que nos permiten gestionar todo lo que vamos aceptando como que podemos realizar a lo largo de nuestra vida. Otro error de concepto de la productividad es que siempre se ha pensado que la productividad es una materia, es una competencia, es algo para la vida profesional. Y eso es un grave error. La productividad debe de contemplar toda nuestra vida, porque nuestra cabeza no distingue si estamos trabajando, bueno, sí lo distingue, ¿no? Pero cuando nos manda avisos, no sabe si estamos trabajando, si estamos en nuestra casa, si estamos con un cliente, si estamos jugando con el hijo, y nos manda avisos. Entonces debemos conjugar todo bajo un mismo modelo, bajo un mismo sistema. La prueba es que, bueno, os habrá sucedido que cuando estáis trabajando, estáis concentrados, de repente os viene a la cabeza, uy, si tengo que comprar las pilas para el mando a distancia. Y cuando estáis en casa, estáis cenando con vuestra pareja, cago en sos. Le tendría que haber dicho a mi jefe esta mañana cuando he estado reunido con él este comentario que me ha hecho el cliente. La cabeza no distingue. Y cuando recuerden las cosas probablemente no podéis hacer nada por ello. Entonces, bueno, hay métodos, hay metodologías, hay técnicas para evitar todo esto. Si nosotros queremos trabajar sin estrés, si queremos trabajar de una manera más productiva, en realidad deberíamos hacer solamente dos cosas. La primera, y eso supondría el 50% de nuestro éxito, decidir bien, decidir con éxito cuál sería nuestra siguiente tarea a hacer. El problema es que como tenemos tantas cosas donde elegir, porque si he dicho que todo el mundo lo que me dice es que tiene demasiadas cosas para hacer y no tiene tiempo para hacer todas, la elección exitosa de la siguiente tarea se complica. Vale, pues elegir con éxito es primordial a la hora de trabajar de manera productiva y de trabajar de manera relajada. Y la otra mitad es hacer bien las cosas, lo que decía antes, trabajar con calidad. Y hacer bien las cosas significa, yo suelo decirlo en mis seminarios, como si fuera un mantra, cuando empezamos a hacer una tarea, la debemos de empezar a hacer y terminar. Nunca debemos de dejar trabajos a medio hacer, porque eso es una manera muy improductiva de trabajar. Por tanto, para mejorar la productividad, decidir bien y hacer bien. Como os decía, el trabajo ha cambiado. Su naturaleza en 10, 15 años ha cambiado drásticamente. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues que hoy todo cambia muy rápidamente. Hace 15, 20 años, una persona
sabía cuando iba a ir a trabajar las cosas que tenía que hacer. Y rara vez le cambiaba lo que tenía que hacer. Podía planificar su día y cumplía prácticamente con la planificación. Hoy, ¿cuántos de vosotros sabe cuando va a trabajar las cosas que va a hacer? ¿O le ocurre que, bien, ha planificado, ha decidido que va a hacer unas cosas y no las consigue hacer porque le va cambiando cada 5 minutos el trabajo? Bueno, pues esa es una de las cosas del cambio tan drástico que ha tenido el trabajo. A finales del siglo pasado, un buen trabajador, bueno, lo que nosotros llamamos trabajador del conocimiento, que es esta persona que tiene que trabajar con su mente, tiene que pensar, tiene que decidir, se apoya en sus estudios, en su experiencia, se apoya en su habilidad para llevar a cabo proyectos. A finales del siglo XX, siglo pasado, iba a decir el siglo XIX, porque todavía no hemos asimilado que estamos en el siglo XXI, con que tuviera unas competencias propias de su profesión, supiera manejar más o menos un ordenador y conociera algún idioma, en general inglés, era un buen candidato para trabajar. Hoy en día con eso no vale. Hoy en día, si una persona no tiene la competencia de la efectividad, es una persona que no es válida para el trabajo del siglo XXI. Y el problema es que muchas empresas no se han dado cuenta que necesitan que sus trabajadores tengan esta competencia. Estamos en el mundo globalizado, en donde cada día tenemos que afinar más. Cada día la competencia nos persigue y se acerca de una manera peligrosa. Durante el siglo pasado, a partir de los años 50, todas las empresas hicieron grandes inversiones para mejorar la productividad de los procesos productivos, por decirlo de alguna forma, para mejorar la productividad del taller, de la fabricación. Y esa productividad creció exponencialmente, creció de una manera terrible, dio muy buenos resultados y ha permitido a las empresas avanzar, ganar dinero, desarrollarse, expandirse, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en el trabajador del conocimiento, el trabajador que estaba, por decirlo de alguna manera, arriba, en las oficinas, pensando, desarrollando, se ha hecho muy poca inversión en su productividad. Y este siglo, encima, se está haciendo todavía menos. ¿Qué está ocurriendo? Que su productividad está decayendo alarmantemente. Y hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo al respecto. Y bueno, os decía que la naturaleza del trabajo ha cambiado y hubo una persona en el siglo pasado, Peter Drucker, que fue un austriaco, austriaco de nacimiento, pero americano de adopción, que ya en los 80 dio una serie de ideas que iban a ocurrir durante este siglo. Y una de las ideas que dio es que dijo que en el trabajo del conocimiento la tarea no se supone, sino que ha de determinarse. Es decir, la tarea no es evidente y debemos de pensar para poder trabajar de manera eficaz sobre nuestro trabajo. Al cambiar el trabajo, los motivos por los que ha cambiado el trabajo han sido principalmente por el desarrollo tan importante que ha tenido todo el mundo de la informática. Yo, como ha dicho Carlos, estudié en el ESTE y en tercer y cuarto de carrera estudiábamos 2 asignaturas de informática y solíamos trabajar con tarjetas perforadas. Los datos se metían en unas tarjetas de cartón que después se clasificaban, se procesaban, etc. No existía pantalla. Era una impresora que imprimía papel en papel continuo y allí salían los datos. Desde entonces hasta hoy ha cambiado drásticamente el mundo de la informática, la potencia de los ordenadores. ¿Eso qué ha permitido? Pues que se desarrolle el correo electrónico. En los años 90, muy pocas personas tenían correo electrónico y no era una cosa que parecía que iba a expandirse.
Hoy en día todo el mundo tiene su dirección de correo electrónico. Yo personalmente puedo recibir al día unos 200 correos electrónicos. Bueno, pues eso ha cambiado mi manera de enfrentarme al trabajo. Y otra cosa ha cambiado, la telefonía. Hoy en día todo el mundo tenemos un teléfono inteligente, un smartphone. Estemos donde estemos, somos localizables. Hace 15 años tú estabas trabajando, estabas en tu mesa de trabajo, tenías tu teléfono, por cualquier motivo te levantabas, salías fuera y no te localizaban. Te ibas a la máquina de café, te ibas al servicio, te salías a la calle a hacer una visita y ya no te localizaban. Hoy estéis en la situación que estéis, os pueden localizar. Estéis divirtiéndoos con vuestra familia, paseando por la Concha, estéis jugando con vuestro hijo, estéis hablando con un cliente, estéis en una reunión y os entran mensajes, os entran llamadas de teléfono. Estamos absolutamente localizables. ¿Eso qué ha transformado? Ha transformado el trabajo y le ha añadido un componente de inmediatez. Todo se necesita para allá. Aparte de esto, el trabajo, como decía, ha cambiado. Y uno de los factores que más lo han cambiado es que el trabajo, como os decía antes, hay que definirlo. Y esto a su vez es un trabajo. Debemos de pensar sobre nuestro trabajo y no en nuestro trabajo. Estamos acostumbrados a pensar, bueno, tengo que mandar un correo electrónico, tengo que contestar este informe, tengo que hacer el reporte a mi superior, tengo que entrevistarme con tal persona. Bien, vale, eso lo único que nos provoca es estrés, porque son cosas que tenemos que hacer, pero no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nos ocurre que hemos recibido un correo electrónico, lo abrimos, ponemos cara de joder, ¿qué es esto? Lo cerramos y bueno, ya lo miraré otro día. Eso ocurre porque el trabajo no es evidente. No vemos con claridad los pasos, las tareas que tenemos que hacer para terminar y finalizar ese trabajo. Entonces hay un trabajo nuevo, que es pensar sobre ese trabajo, convertir ese trabajo en tareas concretas para que sean muy fáciles de hacer y de llevar a cabo. El trabajo, si hay que definirlo, significa que no es evidente. Si no es evidente, es desconocido. Y si es desconocido, nos va a generar estrés hasta que lo definamos. Podría hablar del estrés, pero hoy no es la función a la que he venido. El estrés se produce por el desconocimiento de lo que va a ocurrir. Es un método de defensa que nos viene de nuestros ancestros y se produce ante lo desconocido, ante el miedo de lo que va a ocurrir. Como no sabemos las cosas que debemos de hacer, pues eso nos genera estrés. El trabajo, aparte de ser desconocido y no ser evidente, deja de ser predecible. No sabemos la cantidad de trabajo que nos va a llegar. Y la prueba es que, como he dicho antes, raro es el día que cuando vamos a trabajar sabemos las cosas que nos van a llegar. La mayoría de los días no sabemos qué nos va a llegar. Entonces, si no sabemos el trabajo que nos va a llegar, no vamos a saber el tiempo que vamos a necesitar para hacerlo. Por tanto, la planificación deja de tener sentido. Fijaros lo que os estoy diciendo. En productividad, la planificación deja de tener sentido. Pues bueno, en el trabajo del siglo XXI nosotros pensamos que es así. Al no ser predecible, la carga de trabajo deja de ser estable. O sea, no sabemos cuánto trabajo vamos a tener. Y una característica que también se da es que muchas veces no sabemos cuándo podemos dar por finalizado un trabajo. Si nosotros fuéramos todos ingenieros y nos pusiéramos de acuerdo en construir un coche, estoy seguro que podríamos llegar al final de nuestra vida todos sin haber terminado de construir el coche.
¿Por qué? Porque hoy en día se producen las modificaciones, las novedades, los cambios con tanta velocidad que siempre podríamos estar añadiendo conceptos nuevos, podríamos estar añadiendo formas nuevas a nuestros proyectos. Y debemos definir cuándo lo tenemos que cambiar. Bueno, todo esto, todos estos cambios afectan de manera muy importante a nuestra eficacia en el trabajo. Como os he dicho antes, tenemos más cosas que hacer que tiempo para realizarlo. Si esto es así, evidentemente habrá cosas que tengamos que dejar de hacer, porque si no podemos hacer todo, algo hay que dejar de hacer. Entonces, es esencial saber en todo momento el impacto que tiene nuestras decisiones. Si hago esto, ¿qué impacto tiene? Si no lo hago, ¿qué impacto tiene? A corto, a medio, a largo plazo. Debo saber las consecuencias de lo que hago y lo que no hago. ¿Para qué? Para que nuestra elección sea eficaz y seamos productivos en nuestro trabajo. Por tanto, la toma de decisiones sobre lo que voy a hacer es fundamental para que nuestra eficacia sea positiva. Aparte, tenemos un problema añadido. Y es que a la hora de tomar las decisiones sobre lo que vamos a hacer, pensamos muchas veces que somos objetivos, que somos racionales. Y eso no es así. Elegimos la mayor parte de las veces de una manera emocional y caprichosa. Y si no, os voy a poner una serie de ejemplos. Tendemos a hacer lo que nos gusta sobre lo que no nos gusta. Tendemos a hacer lo fácil sobre lo difícil. Elegimos antes lo que se hace rápido a lo que nos lleva mucho tiempo. Primero siempre hacemos lo urgente, aunque esto de urgente sea emocional, porque si me da tiempo después hablaré de las falsas urgencias. Siempre tendemos a priorizar lo urgente sobre lo importante, con lo cual las cosas que nos hacen avanzar realmente se nos van quedando atrás, aparcadas. Hacemos antes lo que conocemos sobre lo que desconocemos y lo que nos imponen sobre lo que decidimos nosotros. Esta es una manera muy caprichosa y emocional de elegir. Y nos ocurre. Al menos es lo que yo veo en mis clientes que me dicen que les pasa eso. ¿A qué nos lleva todo esto? A que se nos retrase lo que deberíamos de hacer, a enfrascarnos en la inmediatez, a primar el quitarnos cosas de encima, que muchas veces no tienen sentido, sobre lo que realmente nos haría avanzar en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros objetivos. ¿Y todo esto qué nos provoca? Todo esto ¿qué nos provoca? Pues nos provoca estrés. Nos provoca estrés, nos provoca sensación de malestar, nos provoca el que estemos siempre sobrecargados de tensión y al final un descenso de productividad y, aunque las empresas no se hayan dado cuenta, un coste económico muy importante para ellas y también un coste de oportunidad muy importante porque dejamos de hacer cosas que realmente deberíamos de hacer. Ya que hemos visto, os he tratado de explicar por qué hoy en día todo el mundo está estresado, por qué todo el mundo hoy en día está que no llega, voy a trataros de dar una sencilla definición de lo que nosotros entendemos que es productividad. Y para nosotros productividad significa elegir en cada momento cuál es la acción, la tarea, el trabajo, llamarlo como queráis, que mayor contribución genera para nuestra empresa, para nuestros proyectos, para nuestros objetivos y que además debemos de hacer teniendo en cuenta una cosa muy importante y que muy poca gente tiene en cuenta, es el nivel actual de energía. Es decir, no podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento del día. Cada tarea debe tener su momento y los que
somos seguidores o practicamos GTD, trabajamos por contextos. Es decir, trabajamos viendo la situación, las herramientas o las personas con las que estamos. Nunca planificamos. Por tanto, productividad significa elegir, lo que estaba diciendo al principio, elegir con éxito una tarea que nos haga avanzar en nuestros proyectos. O mucho o poco, depende de la situación en la que estemos, pero siempre tratando de avanzar para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Y al final, para conseguir aumentar nuestra productividad tenemos que dar una serie de pasos, tenemos que tener claro una serie de ideas. La primera es que debemos vaciar nuestra mente. Nuestra mente no está diseñada, y aquí hay un colectivo de médicos, igual me podrán corregir, pero no está diseñada para mantener ítems, para mantener cosas para hacer en nuestra memoria. Tenemos, por decirlo de alguna manera, y no soy especialista, dos tipos de memoria, pero hay una memoria que es a corto plazo, que es donde mantenemos o tratamos de recordar todas las cosas que tenemos para hacer, todos los compromisos que, bueno, alegremente o por obligación aceptamos en nuestra vida. Esa memoria tiene capacidad para 9, 12 ítems, depende de la persona, y según se va llenando, se nos va olvidando. No desaparecen, se quedan por ahí, pero no tenemos control sobre ellos. Es por eso por lo que cuando menos lo esperamos, nos acordamos de que tenemos que comprar pilas, de lo que nos ha dicho nuestro jefe, de lo que le tendríamos que haber dicho al cliente, del cumpleaños de mi madre. Vale. Debemos vaciar la cabeza para de una manera objetiva gestionar todos esos compromisos. Y para eso hay método. Hay un método muy eficaz que, bueno, ya daré unas pautas después. Debemos de pensar antes de hacer, lo que os he dicho antes. Estamos acostumbrados a pensar a pensar en nuestro trabajo, pero debemos de pensar sobre nuestro trabajo. Antes de ponernos a hacer, debemos de pensar y extraer las tareas que lleva cada cosa. Como tercera idea, debemos de trabajar con perspectiva. Os lo decía antes. Es el saber las consecuencias de lo que hacemos. Si yo hago esto, ¿sobre qué objetivo voy a avanzar? Si hago esto, ¿qué resultados voy a hacer? Y si no hago esto, ¿qué va a pasar? Conocer, tener perspectiva. Como cuarta idea, muy importante, es la correcta gestión de las interrupciones. Yo cada vez que doy un seminario, previamente a los asistentes les hago una encuesta, con lo cual tengo un historial de datos bastante importante y tengo unas consecuencias muy claras de lo que ocurre en el mundo del trabajo. Hoy en día un trabajador puede dedicarle de media, según mis datos, alrededor de 2 horas al correo electrónico. Puede tener de media 56 interrupciones al día y le dedica también de media 30 horas al mes a reuniones improductivas. ¿Esto qué significa? Que cada día 4 horas está por ahí haciendo cosas que no le hacen avanzar y trabajando de manera improductiva. Si las otras 4 elegimos mal y estamos dominados por las interrupciones, etc., nuestra productividad se va al fondo del mar. Y la última cosa que debemos de hacer es trabajar con atención plena. Debemos de tener técnicas para lograr concentración. Cualquiera de vosotros, si sois trabajadores del conocimiento, en algún momento determinado de vuestro día deberéis de concentraros para llevar a cabo vuestro trabajo. El concentraros requiere sacar de vuestra cabeza el ruido que tengáis, las distracciones que tengáis, las preocupaciones que tengáis. Y ahí es donde entra mindfulness. Y ahí es donde le paso la palabra a Carlos para que os empiece a explicar un poco cómo lograr la atención plena.
Muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Bien, mindfulness, efectivamente, atención plena es la traducción, digamos, que se hizo más popular. A mí me gusta mucho más llamarle plenitud mental, porque en realidad lo que por lo menos yo en mis talleres y con mis clientes lo que persigo es que se encuentren plenos desde el punto de vista mental, plenos o plenas desde el punto de vista mental. Pero antes de nada quiero hacer una brevísima historia de cómo empieza mindfulness. Porque mindfulness es la creación de un concepto por parte de un señor que ahora tiene 70 años, que trabajaba como microbiólogo en el hospital, en la clínica universitaria de Massachusetts, en los Estados Unidos. Este hombre había hecho su tesis doctoral acerca de la influencia de la mente en la posibilidad de curación de determinadas enfermedades y creó lo que se llama el REVAP, que es un tipo ya lo diré, de ejercicio que es reducción del estrés basado en la atención plena. Eso es lo que es REVAP. Bueno, fue curioso porque los propios galenos que compartían con él espacio en la clínica universitaria, como le conocían, sabían de su probidad, que era un hombre que se vestía por los pies y por lo tanto no estaba diciendo ninguna tontería, y le dieron la posibilidad desde dirección de coger a determinados pacientes de determinadas enfermedades también que tenían bastante que ver con lo psicosomático, es decir, con la influencia de la mente, para que él les diese una serie de talleres acerca de lo que él llamaba mindfulness. Bueno, lo cierto es que cuando él suele contar, Jon Kabat-Zinn, que ya digo está retirado ahora mismo, pero sigue siendo una persona súper activa, cuando lo cuenta con cierta amargura, suele decir que al principio, hasta en el cuarto de los trastos tenía que recibir a la gente y pues entre escobas, recogedores y cosas de estas tenía que sentar a la gente y hacerla respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, cuando pasados un par de meses empezaron, como ya se había hablado por parte de los médicos, a hacerse pruebas, pues ecografías, análisis de sangre, ecocardiogramas, etcétera, etcétera, a los pacientes que habían, intervenido en estas clases del REVAP, resultó que ciertos parámetros habían mejorado sensiblemente. Es decir, que había algo en ese tipo de trabajo que hacía que funcionase y que estuviese mejor el paciente. Bien, pues como sabéis, y los norteamericanos para eso están infinitamente a muchas trineras de nosotros, eso se escribió en una revista médica y como en todas las empresas grandes, importantes de los Estados Unidos, siempre hay alguien que lee ese tipo de cosas, pues se dieron cuenta de que resulta que ellos, que ya estaban empezando en 79-80, acordaros los años de que llamaban de la economía yuppie, esos horarios de 24 horas, 7 días a la semana, aquella agresividad para vender, los brokers que iban y venían para arriba, para abajo. Los directivos y la gente que trabajaba en esas empresas empezaba a caer de una forma casi por el efecto dominó, enfermos, porque tenían un estrés que les podía. Entonces dijeron, a ver si esto va a funcionarnos. Bueno, pues os voy a decir, así para ser muy breve, que en estos momentos las empresas más importantes de los Estados Unidos, en concreto las que, digamos, forman parte de lo que le llaman la lista Forbes, si Forbes es la de los millonarios, la revista Fortune 500,
habla de las empresas más potentes de los Estados Unidos, y no solamente potentes en cuanto a cantidad de ventas, sino en relación con sus trabajadores, esas empresas tienen ahora mismo espacios incluso para que la gente pueda practicar mindfulness. En Estados Unidos ya digo que está bastante implantado. En Alemania, en 2011, la que era ministra y ahora está tan mal vista, Ursula von der Leyen, que era ministra de Trabajo y Asuntos Sociales con Merkel, dijo que se habían perdido 56 millones de días de trabajo y por lo tanto una cantidad impresionante de dinero por el agotamiento de los directivos. También se empezó a utilizar mindfulness. Aquí en España, por desgracia, pues como siempre vamos a la cola, estamos intentando algunos que esto vaya empezando a calar, pero por ahora no hay demasiado feedback por parte de las empresas. De todas formas, nosotros seguimos intentándolo. Y realmente yo que utilizo mindfulness para otras cosas, para la vida, ¿para qué utilizo yo el mindfulness en la empresa? Es decir, en los cursos que damos José Ignacio y yo juntos, ¿qué es aquello en lo que yo hago hincapié? En la reducción del estrés, en la recuperación de la concentración cuando se ha perdido, en concentrarse cuando uno empieza a trabajar, en ponerse en situación. ¿Por qué? Pues porque si realmente hacemos un examen de nosotros mismos, nos damos cuenta de que, por lo menos en mi caso, porque yo no he sido así toda la vida, yo tengo ahora 60 años y hasta hace 4 días, como quien dice, era una máquina de trabajar y trabajar mal y no me organizaba y he tenido muchos problemas de índole física. Lo cierto es que hubo un momento en el que me di cuenta que yo estaba trabajando para mi mente, no mi mente trabajando para mí. Era preso de los pensamientos, de los deseos, de las expectativas. Aunque nunca me ha gustado la publicidad, me dejaba bombardear y siempre he seguido las noticias, pero realmente mi mente estaba con un montón de ruido, que llenaba mi espacio y no me dejaba ser el que quería ser. En realidad había caído en una desconexión conmigo mismo. Suele decir José Ignacio, y creo que a lo mejor lo utiliza después, que una de las cosas que más estrés produce en un trabajador del conocimiento es aquello de los compromisos no resueltos, de esto tengo que hacer, pero no me ha dado tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos produce una desconexión. Mindfulness lo que hace es conectar. ¿Y cómo? Pues a través de una cosa, todos hemos sido críos, y cuántas veces hemos jugado aquello de como me sigas apretando no respiro, me enfado y no respiro. ¿Por qué? Pues porque no respiro me muero. Tenemos la suerte inmensa de que la respiración pertenece a ese cerebro neurovegetativo en el que el hipotálamo juega una función fundamental. Me da cosa decirlo delante de tantos médicos, pero realmente creo que es así, y si no, por favor, me corregís. Pero el hecho de que la respiración sea un proceso independiente de nuestra conciencia hace que podamos ser capaces de sobrevivir, porque si tuviéramos que ser conscientes de nuestra respiración, yo os digo que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí nos hubiéramos muerto, porque se nos hubiera olvidado respirar. Estamos con tantas cosas en la cabeza, con tantos líos, con tantos compromisos no resueltos, con tanto ruido, que realmente pues se nos hubiera olvidado respirar. Pues sí, la respiración, hacerla consciente, es el juego. Aquello que Jon Kabat-Zinn hizo
con la gente de la clínica universitaria, que hoy por hoy todavía está funcionando y muy bien por parte de otra gente que ya lo está llevando, es trabajar la respiración y llevarla a la consciencia y respirar de determinadas maneras que, si tú te concentras en cómo entra y cómo sale el aire, llega un momento en el que, por supuesto, el pensamiento va, el pensamiento viene, hay veces que no se puede evitar, y yo digo que no hay que evitarlo, pero mindfulness es eso, respirar con conciencia. Estar conscientes, porque todos hemos tenido esas veces en las que estamos pues, o delante de un bebé que se nos está cayendo la baba y parece que estamos en una situación nueva y que todo tiene un color distinto, o estamos ante un paisaje y nos pasa lo mismo, o estamos mirando el mar y nos abstraemos. La respiración lo que llama es no a la abstracción, pero sí a llevar la atención voluntariamente a salir del pensamiento. Es decir, yo estoy conmigo mismo, conmigo misma, y solamente me dedico a respirar. Solamente me dedico a respirar. Entonces, para la atención plena para la empresa, para el trabajador del conocimiento, está dedicada a aprender a salir de esos malos momentos que todos los hemos tenido. Estás haciendo una labor en la que estás muy concentrado y de repente tienes una llamada telefónica que te corta y que tienes que atender, o estás muy concentrado y te viene tu jefe y te pide que lo que estás haciendo urgente para él pierda la urgencia y tienes que ver que tienes que hacer otra cosa. Yo ahí os digo que cuando os pasan cosas de esas, está muy bien que seáis conscientes de dónde va vuestra respiración. Porque en un tanto por ciento elevadísimo de las ocasiones, la respiración se convierte en algo clavicular. La tenemos aquí y es una respiración corta y rápida que, si algo hace, es no oxigenar lo suficiente. Cuando estamos sin oxígeno, es una especie de pescadilla que se muerde la cola, que no sabes si el cabreo o el enfado, o como lo queráis llamar, o el mal rollo, es así porque no respiro bien, o no respiro bien porque es así. Es decir, me da lo mismo. Lo que hay que hacer en esa situación es ser conscientes de cómo está la respiración y cambiarla. Y empezar a respirar de otra forma. La historia, lo más importante de todo, es ser consciente del momento. En el momento que se es consciente, yo suelo decir en los talleres, que cuando uno está respirando y se da cuenta de que se le ha ido la mente a otro sitio, en esos momentos se debería dar una chuche. Como damos a los perros cuando se portan bien, pues tendríamos que darnos una piruleta o alguna cosa de esas, porque es el primer paso fundamental para que seamos capaces de ser dueños de nuestra mente. Que eso es de lo que se trata, de ser dueños de nuestra mente, no permitir que la mente se adueñe de nosotros. Entonces, sinceramente, aprender a salir de los momentos malos, a recuperar el control cuando se ha perdido, o la concentración, porque ¿cuántas veces ocurre que un imprevisto te saca de lo que estás haciendo? Pero no es solamente en la oficina, en casa, cuando estás haciendo algo que te tiene muy concentrado, pues una comida en la que dentro de 3 minutos tienes que echar un determinado componente y resulta que te viene el niño y te empieza a tocar las narices y tienes que hacerle caso, y para cuando te das cuenta ya se te han pasado los 3 minutos. Y entonces esas situaciones se modulan, aunque parezca mentira, se controlan mediante la respiración.
y aquí hay un amigo y cliente que lo sabe muy bien y que lo podría decir él. La respiración y el hecho de ser dueño de tu destino, como decía Nelson Mandela. Nelson Mandela solía decir: soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Eso es lo que pretende mindfulness. Eso es lo que pretende mindfulness. Y la respiración es la vía más directa para conseguir ese control. Recuperar ese control cuando se ha perdido y obtenerlo cuando no, cuando lo estamos buscando. Lo que pasa, que de eso yo creo que dentro de nada va a hablar ahora José Ignacio, eso es un hábito. Eso es un hábito. No se puede, hoy respiro y mañana ya no me acuerdo. Eso no sirve absolutamente para nada. Hay que coger un hábito. Me acuerdo un maestro de yoga que yo tuve que me decía, yo nunca he fumado demasiado, pero en la clase había gente que fumaba mucho, y le decía: Madhava, ¿qué hay que hacer para dejar de fumar? Y decía: mira, fumar es un hábito. Lo que tienes que hacer es coger el hábito de no fumar. Claro, échale guindas al pavo. Pues es eso, efectivamente es eso. Coger el hábito de no fumar. Pues respirar es un hábito. Y es más, los grandes sabios de hace muchos miles de años, pues a mí me gusta mucho hablar de Sócrates, de Aristóteles, de toda esta gente que sabía mucho, y mucho más que nosotros, y a los que se les atribuyen también frases que pueden ser de ellos o pueden ser de cualquiera, eso también es cierto. Pero Sócrates decía que el primer paso de la sabiduría es localizar qué hábitos me son perjudiciales, cambiarlos por otros que son beneficiosos para mí y quitarme el hábito malo e instalarme el hábito bueno. Ese es el primer paso para la sabiduría. Entonces, respirar y convertirlo en un hábito. Yo no suelo pedir a la gente que esté 20 minutos o que esté media hora o que no. Pero cuando uno va por la calle paseando durante lo que es de acera a acera, simplemente se concentra en la respiración y procure no pensar, ese minuto y medio que le robas a la mente, que le robas al pensamiento, es un minuto para ti. Ese es el minuto de la chuche que te deberías dar. Porque realmente es un primer paso. Y cuando una persona se da cuenta de los beneficios que eso tiene, que esa atención tiene, se empieza a aficionar y ya lo empieza a convertir en una costumbre. Esa costumbre de la atención plena que es tan importante para la productividad, pero que también es tan importante para la vida. Os dejo otra vez con José Ignacio, que creo que os quería hablar un poquito de GTD, si no me equivoco. Bueno, sí. Pero sobre todo quería hablar de dos cosas que has dicho que son muy importantes dentro de la productividad. Uno que es los hábitos y lo segundo que son la gestión de nuestra mente. No somos conscientes, pero estamos absolutamente dominados por los hábitos. Yo me atrevería, sin ser demasiado osado, a decir lo que hacéis todos cada mañana cuando os levantáis. Vamos al baño, desayunamos, nos limpiamos los dientes, nos duchamos, nos vestimos, salimos de casa, compramos el periódico, cogemos el coche, con más o menos variantes, pero todos hacemos prácticamente lo mismo. Y nadie, una vez que ha desayunado, piensa, bueno, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Ducharme o limpiarme los dientes o vestirme? No, simplemente se va a limpiar los dientes. ¿Por qué? Porque tenemos los hábitos adquiridos. En el trabajo pasa lo mismo. Tenemos un montón de hábitos adquiridos. ¿Cuántos de vosotros, nada más llegar a trabajar, lo primero que hacéis es abrir el correo electrónico? Prácticamente yo me encuentro que todo el mundo lo primero que hace es
abrir el correo electrónico. Si no lo hace, nada más levantarse de la cama. Ojo. O mientras que está desayunando. ¿Alguien os ha dicho que eso es lo correcto que debéis de hacer? No. Sin embargo, lo hacéis y lo hacéis inconscientemente, porque es un hábito. Estamos dominados por los hábitos más de lo que somos conscientes, en la vida y en el trabajo. Entonces, como ha dicho Carlos, tenemos que identificar qué hábitos nos ayudan en nuestra productividad y cuáles nos retraen en nuestra productividad, cuáles nos ayudan a avanzar y cuáles nos frenan. Y para eso es fundamental cambiar creencias. Las creencias son el resultado de nuestra experiencia, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos, por llamarlo de alguna manera, mamado a lo largo de nuestra vida. Nos ha ido conformando nuestra forma de pensar, nuestro criterio. Y debemos de luchar contra las creencias para cambiar los hábitos. Si yo os digo, no abráis el correo electrónico, la gran mayoría de las personas me dicen, no, es que joder, igual me encuentro un correo de mi jefe, igual me encuentro un correo de un cliente y lo tengo que atender. Mentira. Ya lo atenderás. Pero tienes que romper esa creencia para conseguir avanzar en el cambio de la vida. Y los hábitos son fundamentales en productividad. Y es lo que significa la mala noticia dentro de la productividad, porque es lo que realmente nos cuesta cambiar, los hábitos. Y dentro de la productividad, por ejemplo, antes os había dicho que vaciar la cabeza es una cosa fundamental y es un hábito que debemos de adquirir. Que sea automático, que cada vez que pasa algo por delante de nuestros ojos, por delante de nuestro radar, lo apartemos de nuestra mente, lo apuntemos, lo recopilemos, como sea, con un papel, en el teléfono, de la manera que sea, pero que lo apartemos de nuestra mente, para que nuestra mente esté vacía, para que nuestra mente esté en lo que tenga que estar, no esté esforzándose en recordar cosas. Y GTD es una metodología que la diseñó, la inventó un americano, David Allen, publicó su primer libro en 2001 en Estados Unidos y a España llegó en el 2006, el primer libro. Yo suelo decir que si hubiera venido nadando, hubiera llegado antes, cosa muy típica en nuestro país. Bueno, hoy en día hay una serie de personas que nos dedicamos, muy pocas en España, a hablar de GTD. No sabía si me estaban preguntando algo. Y GTD es un sistema que lo que hace es gestionar la mente, lo que decía antes Carlos. Debemos de gestionar la mente. Tenemos muy imbuido, muy metido en nuestra cabeza que lo que debemos de gestionar es el tiempo. El tiempo es una cosa que no se puede gestionar. El tiempo es una idea limitante. Tenemos 8 horas al día para trabajar y dentro de esas 8 horas deberemos de hacer una serie de cosas. Pero no podemos gestionar las horas, porque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener las mismas horas para trabajar. Y siempre vamos a tener 24 horas al día. Lo que sí podemos decidir es qué hacemos en esas 24 horas. Es decir, si yo voy a tener 8 horas para trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, esto no lo voy a hacer. Estoy gestionando mi atención. Estoy gestionando tareas, no el tiempo. El tiempo me sirve como límite. Y la prueba de que no se puede gestionar el tiempo es que si yo hoy me dedico a no hacer nada, a estar distrayéndome, a estar todo el rato en redes sociales, en hacer cosas que no sean nada productivo, sigo teniendo las mismas horas que si haría todo lo contrario. Cosas que me hicieran avanzar en mis objetivos, en mis proyectos, etc. Seguiría teniendo el mismo tiempo. Entonces, si tú tienes una cosa, que hagas lo que hagas, lo gestiones bien o lo gestiones mal, tienes la misma cantidad, es que es ingestionable. Entonces GTD es una metodología que lo que nos permite es gestionar nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo que hace es, nos hace quitarnos las cosas de nuestra cabeza y las mete dentro de lo que se llama el flujo de trabajo. Nos hace
procesarlas, nos hace tratarlas de forma que vayamos poniendo recordatorios de las cosas que tengamos que hacer en determinados archivos, en determinadas listas. Se basa en la planificación natural de proyectos, en el control del flujo de trabajo y en los niveles de perspectiva que tenemos en nuestra vida. Y utiliza la forma en que procesa nuestro cerebro, aunque no nos damos cuenta de ello, cada cosa que pasa por nuestra mente. Lo primero que nos hace hacer es sacarnos las cosas de la cabeza y después nos hace pensar sobre ellas. Acordaros que antes decía que para mejorar la productividad debemos de pensar sobre nuestro trabajo. Es decir, me ha llegado a mi mente, o por un correo electrónico, porque un compañero me ha dejado un informe, que tengo que estudiar un tema para dar una solución a un determinado problema. Vale, yo me lo apunto y sigo trabajando. En un momento determinado debo de procesar y aclarar ese compromiso que ha pasado por mi cabeza. Me dedicaré a pensar, me dedicaré a sacar las tareas que tienen y las iré organizando en diferentes listas. ¿Para qué? Para que yo sepa en todo momento dónde está cada cosa. Vosotros imaginaros, yo me imagino que todos sois ordenados, ¿no? Vale. El orden depende del significado de cada cosa. Una persona es ordenada si tiene su armario ordenada la ropa por colores. Todo lo que es azul está aquí, todo lo que es blanco está aquí, todo lo que es rojo está aquí. Sería ordenada, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Una persona que dice, bueno, toda mi ropa está en ese montón, también sería ordenada. Porque, ¿no? Ella sabe dónde está su ropa. El problema es que cuando queramos ir a buscar las cosas igual tenemos dificultad para localizarlas. Entonces GTD ha diseñado, o tiene diseñado una serie de listas en las que organizamos las cosas por significado, por lo que significa. Es decir, yo tengo el armario y en ese armario tengo un cajón para los calcetines, tengo otro cajón para la ropa interior, tengo una balda para las camisas, tengo una balda para las faldas. Bueno, yo no tengo, pero suponer. Tengo una balda para las faldas. Tengo unas perchas para los abrigos. Entonces yo cuando me quiero vestir, lo único que tengo que hacer es pensar lo que quiero hacer. ¿Cómo me voy a vestir hoy? Pues me voy a vestir elegantemente. ¿Qué necesito? Necesito estos calcetines, esta ropa interior, esta camisa, este jersey, y sé perfectamente a dónde tengo que acudir para recogerlo. GTD hace eso. GTD nos sitúa las tareas, bueno, nosotros le llamamos recordatorios de las tareas, en diferentes listas. Entonces, una vez organizadas así, lo único que tenemos que hacer es ver en qué situación estamos. Nosotros no planificamos. Nosotros, los que somos GTDistas, los que somos usuarios de esta metodología, nunca decimos, mañana voy a hacer esto y esto. Sino que mañana, al día siguiente, cuando voy a trabajar, me pregunto, ¿en qué situación estoy ahora? Bueno, pues ahora estoy en una situación en la que, bueno, mi mente está fresca, me puedo concentrar fácilmente, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? He identificado que estoy en una situación en la que mi capacidad de concentración es alta, ¿vale? Pues voy a evocar las tareas que yo he clasificado que estén en el cajón de tareas de concentración alta. Entonces solo me salen esas. En vez de tener un campo de visión muy amplio de tareas, todas las tareas ahí sin ordenar, las tengo ordenadas por situaciones en las que me puedo encontrar. Entonces es muy fácil elegir, porque en vez de ver, y bueno, nosotros en GTD solemos decir que una persona a la semana puede hacer entre 200 y 300 tareas, en vez de ver un montón de tareas donde elegir y cuando tengo un montón de tareas donde elegir, siempre voy a elegir la fácil sobre la difícil, la rápida sobre la que me lleve tiempo, etcétera, etcétera, como os he comentado antes, voy a ver muy pocas tareas.
muy pocas tareas y encima siempre las voy a ver con perspectiva, es decir, sabiendo las consecuencias que tiene cada tarea, si las hago o no las hago. Y después GTD nos permite, nos lleva a darles diferente de altura en cuanto a significado para nosotros. Es decir, primero tenemos las tareas que vamos a hacer en el día a día, después tenemos los proyectos, que son todas las cosas que tienen más de 3 tareas para hacer. Después tenemos nuestros objetivos tenemos nuestras áreas de responsabilidad. Todos tenemos un montón de áreas de responsabilidad. Lo que pasa que en cuanto nos sentimos un poquito abrumados, nos sentimos un poquito estresados porque tenemos demasiado trabajo, lo primero que abandonamos son las áreas de responsabilidad. Es decir, vamos tarde a casa, nuestras relaciones familiares se deterioran, lo primero que abandonamos es el ocio, el deporte, las cosas que nos hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque nos sentimos abrumados. Bueno, pues GTD te las hace contemplar para que las tengas delante tuya y las veas y siempre puedas hacer cosas al respecto. En el siguiente nivel, un poquito más arriba, estarían los objetivos a un año. Todos debemos de tener muy claro lo que queremos realizar este año. Quiero terminar este curso. Quiero leer estos libros. Quiero hacer un curso de cocina. Quiero lo que yo quiero hacer este año. Y después tenemos un nivel superior y es lo que quiero conseguir en 5 años. ¿Cuántos de vosotros, y no quiero que me respondáis, tenéis claro dónde queréis estar dentro de 5 años? Pues si no lo tenéis claro, ¿creéis que vais a llegar a algún sitio? Pero vamos a ver, vamos a ser un poquito más. ¿Y a un año? ¿Tenemos claro dónde? La crisis no ayuda tampoco, José Ignacio. No seamos GTDistas. No, la crisis es una excusa para consolarlos. Ya. Por cierto, que este señor no lo ha dicho. GTD es el acrónimo en inglés de una frase que es Getting Things Done, que quiere decir haciendo cosas más o menos. Eso es lo que quiere decir. Consiguiendo hacer cosas. Eso es, sí. Bueno, pues todo eso, todos esos niveles de perspectiva, todos esos niveles de deseos, nos va a hacer tener muy presentes para que, bueno, de una manera construyamos una especie de abeto en el que desde nuestros objetivos a más largo plazo lleguemos a la acción directa. Es un método muy efectivo y muy eficaz porque lo que os decía antes, gestionamos nuestra mente porque hace que todo lo que pase por delante de nuestra mente lo procesemos. Ya veremos después si vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo con ello, eso es independiente, pero lo vamos a procesar, vamos a pensar sobre ello. Igual lo tiramos a la basura, igual lo archivamos, igual decimos que lo vamos a hacer pero no sabemos cuándo, no nos importa. Pero hemos sido capaces de procesarlo y dejar recordatorios adecuados en sitios determinados donde yo los voy a poder buscar cuando quiera. Y es un método que te permite reducir tremendamente tu estrés. ¿Por qué? Porque en todo momento sabes lo que tienes delante, los compromisos que has adquirido. En todo momento eres consciente y puedes revisar toda tu vida, todos tus compromisos. Entonces, tú cuando sabes por qué haces una cosa, trabajas sin estrés, pero también trabajas sin estrés cuando sabes qué es lo que no estás haciendo. Y hoy en día estamos estresados porque en general no sabemos qué no estamos haciendo. Lo tenemos olvidado. Hasta que nos salta en la cabeza en un mal momento o nos salta en forma de urgencia, en forma de problema grave e inminente a resolver. ¿Alguna cosa que quieres comentar? Sí, no, yo quería, si tú has terminado.
digamos. Sí, bueno. Sí, bueno, claro, podríamos estar hasta las 12. Sí, pero era para que la gente si quiere preguntar. Sí, no, yo quería simplemente terminar porque hacer una especie de colofón de todo esto. Si os dais cuenta, lo que nos está planteando José Ignacio es una técnica que no se adquiere de la noche a la mañana. Es decir, es una disciplina. Hay que hacer determinados pasos, hay que hacer determinadas listas, hay que ser constante con ellas y hay que ser muy consciente de que eso nos está ayudando. Bien, eso es un hábito, es un cambio de hábito. Y yo hablaba de los cambios de hábitos. ¿Os dais cuenta cómo efectivamente el hábito de mindfulness, el hábito digamos, de la introspección y del estar con nosotros mismos es un hábito como lo puede ser adquirir la productividad? En ese sentido, son, como veis ahí en el cartel de la puerta, lo que yo decía, una fuente del mismo agua, pero que tiene dos caños. Tiene dos caños. En realidad estamos hablando de lo mismo. Y una cosa que quiero dejar muy clara. Mindfulness no es no hacer. Mindfulness no es no hacer. El hecho de que yo esté respirando no es no hacer. Es ser. Es ser. Estar buscando, profundizando en quién soy yo y cómo soy yo. Eso tenemos que tener muy claro que es la asignatura, digamos, pendiente más importante que podemos tener las personas de esta especie, conectar con nosotros mismos. Y las técnicas que plantea José Ignacio son unas técnicas que lo que hacen es hacer fácil, mediante un cambio de hábitos, el trabajo y la vida y las relaciones, porque el hecho de que yo sea capaz de que no se me pase el cumpleaños de fulanito y que le pueda llamar porque tengo un aviso aquí y yo reviso mis papeles y a mí me sale en mis documentos eso, o el aniversario de boda de mis padres, o el propio mío, y que se me olvida, y yo qué sé. Ese tipo de cosas que son ayudas están muy perfectamente, digamos, concatenadas. Es decir, estamos hablando del desarrollo humano. Por ese desarrollo humano le interesaba a Spaltre que estuviéramos aquí hablando de estas cosas. Y yo simplemente lo que quiero terminar diciendo es que lo que plantea José Ignacio y lo que planteo yo es totalmente complementario, porque se trata de que seamos capaces de tener la conciencia de quiénes somos para que nuestra mente trabaje para nosotros, no nosotros para nuestra mente, es decir, convertirla en nuestra cómplice. Tanto respirando conscientemente como adoptando esta serie de técnicas que lo son para la vida y que lo son para el trabajo, realmente la calidad de nuestra existencia mejora de forma exponencial, os lo puedo asegurar. Sí. Pues ahora, si queréis hacernos alguna pregunta, quizás sería el momento. Creo que hay algún sí. Y creo que hay algún micrófono por aquí que le he visto a un operario que lo tenía y no sé si lo tenemos, yo no sé. Bueno, será la pregunta y la repetimos. Sí, no, eso es. Bueno, es que como se está grabando y esto va en streaming, yo creo que la idea era el micrófono. Pero ya la repetimos nosotros y ya. No, creo que va a bajar. Creo que va a bajar y nos va a decir dónde está el micrófono. Perdón, porque yo lo he visto y no sé si lo había dejado por aquí o... Sí, ¿verdad? Sí, lo tienes tú. Sí, es ahí.
Gracias, ¿eh? Vale, hola a todos. Hola. Yo tengo una pregunta para José Ignacio relativa al GTD. José Ignacio parece que haces mucho hincapié en cómo gestionar los recordatorios. Bueno, yo igual soy poco iniciado en esto y mi pregunta es ¿qué técnicas, qué métodos podemos utilizar para gestionar esos recordatorios? Hemos hablado de que a veces la tecnología nos da malas pasadas y ahí precisamente el recordatorio más típico que yo utilizo creo que es el de apuntarme algo en la agenda del móvil y que me salte. En el trabajo tal vez pues con algún post-it, escribiendo tareas pendientes en un papel. No sé si se te ocurre alguna idea más. Sí. Entiendo perfectamente la pregunta. Lo importante no es la metodología o no es las herramientas que utilizamos, son los hábitos. Entonces, lo que debemos de esforzarnos es en adquirir los hábitos de la forma que nos sea más sencillo para nosotros. Yo reconozco que para mí es mucho más fácil escribir en una hoja de papel con lápiz, con bolígrafo, que escribir, sacar el teléfono y grabar una cosa. Sin embargo, un hijo mío que tiene 24 años, yo le veo y lo hace mucho más fácil. Debemos de adaptar a nuestra casuística la adopción de los hábitos. ¿Para ti qué es más sencillo? Piénsalo y aplícalo. Si para ti es más sencillo empezar con lápiz y papel, usa lápiz y papel. Si para ti es más sencillo la tecnología, usa la tecnología. Tienes cantidad de aplicaciones para gestionar tu productividad. Si a mí me preguntas una muy buena herramienta, yo te hablaría de Facilethings, para GTD. Si tú me preguntarías una buena herramienta para gestionar tareas, pero que no sea GTD, te hablaría de Nozbe, te hablaría de HighTrack. Vale. Hay cantidad de ofertas en el mercado, pero siempre debes de utilizar la herramienta que te facilite la adopción del hábito. Una vez que hayas adquirido el hábito, ya puedes utilizar la herramienta que quieras, porque el hábito existe. Es como limpiarte los dientes. Si tú tienes el hábito de limpiarte los dientes, si estás acostumbrado a limpiártelo con un cepillo eléctrico, a mí me ha pasado recientemente, tenía que dar unas conferencias fuera de aquí, fui a un hotel y me había dejado la maleta en casa. La maleta, la ropa interior, la muda y también el neceser. El problema es que me salió a despedir mi mujer, me despedí y al despedirme no me acordé de la maleta. Bueno, yo como tengo el hábito de limpiarme los dientes, ya me es lo mismo limpiármelo con un cepillo eléctrico o con un cepillo manual. No se me va a olvidar. Es el hábito. Por tanto, tú esfuérzate en adquirir los hábitos. ¿Te he respondido? Me queda claro lo de los hábitos, pero me viene a la mente otra cosa, y es apuntármelo en la mano. Pensar si puede haber algo más. A nosotros no nos importa dónde lo hagas. Y es más, GTD te dice que tú tienes que tener tantos sitios para recopilar como los que necesites. Si en un momento tienes que apuntarte una cosa a la mano, te la apuntas a la mano. Yo suelo decir que debes de tener algo para recopilar donde tú notes que se te ocurren ideas. O sea, es más una filosofía, sí, y luego tú tal vez te vas haciendo tu propia concepción en el camino, ¿no? Vas encontrando cositas que te ayudan. Sí. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo soy un novato en estas cosas. He aprendido con José Ignacio y sigo aprendiendo, porque realmente no se adquiere de la noche a la mañana. Pero yo tengo un cuadernito pequeñito, que es un pequeño blog que admite un bolígrafo de las mismas dimensiones, que yo le llamo el cazarrecompensas. Porque cada vez que se me ocurre alguna idea, ahí va. Y yo repaso lo que se me ha ocurrido y hay cosas que descarto y hay cosas que no. Pero la
digamos, la costumbre o el hábito de recopilar lo que te viene a la cabeza es muy importante porque, como ha dicho José Ignacio, es que tenemos una cabeza que es limitada, que solamente se acuerda de determinadas cosas y normalmente se acuerda cuando no se tiene que acordar, mientras que si tú lo apuntas, efectivamente es algo que ya no te ronda en la cabeza y ya te los puedes, y ya no te va a estresar. Esa es la idea. En GTD tú debes de tener tantos bandejas de entrada, nosotros le llamamos bandeja de entrada al inbox, como necesites. Todos tenemos muchos más de los que en un principio creemos. Tú tienes una bandeja de entrada que es tu listín de teléfonos. Ahí tienes recopiladas cosas. Tienes una bandeja de entrada que es cada correo electrónico que tengas. Tú tendrás un correo electrónico profesional, un correo electrónico privado o varios. Igual los tienes en diferentes gestores de correos electrónicos. Ahí tienes bandejas de entrada. GTD, los puristas te dicen que debes de tener un post-it en la mesilla de la habitación. ¿Por qué? Porque muchas veces te despiertas con una buena idea, recopílala y vuélvete a dormir. También te dice, ponte una pizarra para escribir debajo del agua en la ducha. Porque cuando te estás duchando estás relajado y se te ocurren cosas. Y que seamos conscientes de que las ideas pasan, duran 3 segundos en el cerebro y la mayoría no vuelven. La mayoría no vuelven. Y nuestro cerebro es un río de conocimientos impresionante. Y no lo aprovechamos porque no tenemos el hábito de apartar esas ideas, de captarlas. Yo suelo decir de echar la red. Bueno, todos ponemos límites. Yo, desde luego, soy fiel seguidor de la metodología GTD y no tengo una pizarra en la ducha. No quiero discutir con mi mujer. Bueno, pues no la tengo. No tengo un post-it en la mesilla, pero yo soy consciente de que cantidad de veces he perdido muy buenas ideas por eso. Bueno, sé cuáles son mis límites y hasta dónde acepto que se me pasen cosas. Pero yo me he levantado a las 3 de la madrugada porque, ¡pum!, me he despertado con una idea para un artículo y he bajado a escribir un boceto y me he vuelto a la cama. Vale. Los que necesites. Ahora te respondo más. Me has inspirado más, gracias. No te importen los que tengas. El problema después es procesarlos. Si tú los recopilas, pero después no haces nada con ellos, no estás haciendo nada. Ahora, si tú sabes que tienes ahí cosas que has recopilado, después vas a tener que ir ahí a mirar lo que has recopilado. Igual dices, ¡jo, qué tontería! A la basura. Igual dices, ¡puf! Esto está bien, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Ya lo dejarás en el sitio correspondiente. Uy, esto lo tengo que hacer cuanto antes. Ya lo dejarás en el sitio correspondiente. Pero una vez recopilado, lo que es imprescindible es revisar todos esos sitios donde hemos ido dejando cosas. Y podemos tener todos los que queramos o necesitemos. Más preguntas. ¡Ay, qué suerte! Que claro lo tiene. ¿Cómo? Que recopilamos los datos, pero luego ¿hay alguna manera de clasificarlos? Porque has dicho que confundimos muchas veces lo urgente con lo importante. Sí. ¿O hay algunas directrices para colocar mejor esa información? Vamos a ver. Cuando lo que hacemos es recopilar las cosas en nuestra cabeza, nuestra cabeza tiene una capacidad muy limitada para ese tipo de cosas. Yo conozco mentes muy prodigiosas con una mente fenomenal como la de Carlos, que te puede decir cosas de memoria, pero para estas cosas se nos olvidan. ¿Qué ocurre? Que ahí entra en juego la carga emocional con la que vengan las cosas. Entonces, como sabemos que se nos olvida, sin darnos cuenta,
vamos tratando de hacer la última cosa que nos ha entrado. En general suele ser la que más carga emocional tiene. Entonces nos vamos quitando las cosas según nos van entrando. Eso es una manera de trabajar con falsas urgencias. Para trabajar con urgencias, lo primero que deberíamos de hacer es saber si realmente es una urgencia. Y una urgencia es algo que debes hacer inmediatamente, porque si no ocurre algo. Si aquí a una persona le da un infarto, hay que hacer algo urgentemente si no ocurre algo. Pero sin embargo, si nos dicen, oye, se ha estropeado el baño aquí en el Coldo Michelena y de un grifo sale agua, no es una urgencia. Eso se puede actuar sobre ese grifo dentro de media hora que el Coldo Michelena no se va a inundar. ¿Qué ocurre? Pues que como trabajamos contra la última cosa que hacemos, dejaremos de hacer cualquier cosa para ir a arreglar el grifo. Entonces debemos de diferenciar lo que es una urgencia de una falsa urgencia. Y yo te voy a dar una sencilla fórmula. Y es preguntarte si esa cosa puede esperar 10 minutos o puede esperar 20 minutos. A ti si te viene una urgencia y te preguntas, ¿puede esperar 20 minutos? No es una urgencia. Sigue trabajando en lo que estás y cuando termines, si quieres, mira si realmente sigue siendo urgente. Pero las urgencias, ya te digo, son urgencias porque nosotros mismos le ponemos el sello de urgente. Ahí está lo que comentaba José Ignacio del tema de las creencias. Porque claro, lo que tú crees o lo que cree la persona que te encarga eso, que te pone la vitola de urgente. A lo mejor se la pones tú, pero lo que es importante es revisar las propias creencias en el sentido de decir, bueno, ¿esto realmente es urgente o no es urgente? Lo de los 10 minutos, lo de los 20 minutos. Es decir, pasarlo por ese tamiz, pasarlo por ese colador, es lo que te va a decir si efectivamente lo es o no lo es. Porque antes os he comentado, hablando de otra cosa, cuando estás ante un imprevisto que te viene y resulta que estás haciendo una cosa que tu jefe que te ha dicho que es muy urgente y a los 20 minutos o a la media hora te viene diciendo que tiene otra que es muy urgente, vamos a ver, perdona, yo con esta todavía no he terminado. ¿Qué le tengo que dar prioridad? ¿A la primera o a la segunda? Es decir, ¿la segunda es más urgente que la primera o la primera es más urgente que la segunda? Aclárate. Es una muy buena puntualización la que ha hecho, la de las creencias. Todo el mundo tenemos la idea de que el cliente siempre tiene la razón y al cliente hay que atenderle inmediatamente. Es una mentira. Al cliente hay que atenderle, sí. Y exquisitamente, sí, pero no inmediatamente. Cuando le tengamos que atender. Si estoy haciendo un trabajo y tengo una llamada de un cliente, pues igual me tendrá que esperar a que termine el trabajo y después ya la atenderé. Pero son creencias contra las que tenemos que luchar. ¿Te ha respondido? ¿Más preguntas? A ver, el micrófono está por ahí. Pasarlo un poquito hacia adelante, por favor. Sí. Gracias. Bueno, hablo y ya está. Sí, se oye bien. Muy bien. Bueno, me causó mucha curiosidad un dato que comentabais, donde decíais que 56 millones de días de trabajo fueron perdidos en Alemania por la falta de productividad de los directivos de las empresas. En concreto por agotamiento, sí. Vale, muy bien. Bueno, me imagino que esto hace referencia a empresas donde la estructura de dirección está muy bien definida de forma vertical, ¿no? Es de suponer. Exactamente. Entonces, precisamente recordando también las palabras de José Ignacio, donde decía que la metodología de trabajo ha cambiado durante los últimos años, las empresas también se han transformado y sobre todo cuando comenzamos a hablar de este nuevo tipo de empresas, ¿no? Las startups, donde todo es un poco incierto, donde todo es un proceso de búsqueda, y sobre todo que la estructura organizacional de la empresa es más bien horizontal, ¿no? En este tipo de empresas, ¿verdad? En este tipo de estructuras, ¿cómo se hace para aplicar ambas metodologías, ¿verdad?
de arriba hacia abajo cuando no hay una arriba hacia abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Carlos ha dado un dato que parece que es exageradísimo. Bueno, es terrible. Te voy a dar yo otro dato que se puede utilizar y es muy visible también en empresas en las que hay una cierta horizontalidad. No hay tan definido un organigrama. ¿Por qué? Porque eres un autónomo y estás tú haciendo de todo o lo que sea. Pero también ocurre en las empresas. Tú suponte que vamos a contemplar solo una hora de tu trabajo al día, solo una hora. Tú vamos a suponer que eres un autónomo y que tienes que hacer un presupuesto a un cliente para ver si te acepta un pedido. Y te va a llevar una hora de trabajo hacer ese presupuesto. Tienes que concentrarte, tienes que hacer bien los cálculos, tienes que poner bien la redacción de lo que le vas a detallar al cliente, etcétera, etcétera. Vale, pero recibes 6 llamadas de teléfono y las atiendes. Eso te ha provocado 6 interrupciones de 5 minutos, o sea, ese trabajo de una hora se te va a transformar en hora y media. ¿Crees que solo es eso? No. Cada vez que te han interrumpido, vas a tener que retomar tu concentración, porque la has perdido, vas a tener que situarte otra vez donde estabas. Sobre eso también hay estudios. Y dicen que el término medio de retomar la concentración, cuando la has perdido, te lleva 10 minutos. Yo voy a decir solamente 5. Solamente 5. O sea, 5 por 6, otros 30 minutos vas perdido por retomar la concentración. Si eso te ocurre todos los días, en una hora de trabajo, solo en una hora de trabajo, al final del año equivalen a 15 días de 8 horas laborales. Un mes tiene 20 días, 20, 19, 21 laborales. Pues equivalen casi a un mes, que se nos esfuma. ¿Por qué? Porque hemos gestionado mal las interrupciones. Y eso ocurre a todos los niveles. Y eso es dramático. Y eso cuesta un montón de dinero a las empresas. Pero si tu startup o tu empresa consigue vender el producto al cliente, esa pérdida, ese dinero que se te va, al final te lo está pagando el cliente. Bueno, si controlaras mejor todas esas interrupciones que se pueden hacer, hay técnicas para ello, hoy no hay tiempo para hablar de todo, tú podrías tener o mejores márgenes o mejores precios. Pero lo que sin duda ibas a tener, y es lo más dramático del asunto, ibas a tener posibilidad de hacer más cosas. ¿Qué pasaría si a ti al final de año te regalarían 15 días de trabajo por cada día, por una hora que has ido trabajando todos los días? ¿Cuántas más cosas podrías hacer? La cuestión es que tengamos técnicas para gestionar todas estas cosas. Y eso es posible. Y eso ocurre, ya te digo, a todos los niveles. Desde la gerencia hasta el administrativo. Desde el autónomo que trabaja solo hasta las pymes, las grandes compañías, etc. Se da en todos sitios. No sé si te he respondido. Sí, bueno, parte de mi duda se ha respondido, aunque realmente lo que quería aclarar era sobre si este tipo de estrategias se pueden utilizar a nivel grupal en estructuras más horizontales. Sí. Estas son técnicas puras y duras. Hay unas técnicas que te dicen cómo actuar ante las interrupciones, cómo gestionar el correo electrónico, porque otro de los grandes problemas es el correo electrónico, que todo el rato nos está pitando y todo el rato estamos acudiendo a él y todo el rato nos está interrumpiendo. Pues hay técnicas para gestionarlo correctamente. Son técnicas que hay, que se pueden aprender y que después también están rodeadas de hábitos, pero al final son técnicas. Y si me permites un momentito, José Ignacio, en cursos en los que yo he estado impartidos por José Ignacio, colaborando con él, he visto cómo de determinadas empresas muy importantes del tejido industrial guipuzcoano
venían determinadas personas que dentro de la estructura no eran personas, digamos, todo lo decisorias que podrían ser, ¿no? Pero cuando venía una persona que debajo de sí, o digamos, a su cargo tenía media docena de personas, esa persona nos decía que era infinitamente más fácil de implementar la técnica porque él se la enseñaba o él se la, o se la imponía incluso a los trabajadores, porque es un tema de creencia. Es decir, si yo creo que esto funciona, si soy capaz de implementarlo para mí, soy capaz de hacer que lo implementen las personas que están conmigo. Es decir, es como la calidad. Si en un sistema de calidad, una norma ISO 9001, el director no cree en la historia, no hay nada que hacer, porque no va a poner los medios. Pero si el que puede decidir cree en estos temas y se ocupa de que las personas que están a su cargo lo conozcan y lo apliquen, hay muchas posibilidades de que esto funcione bien. Yo lo he visto y realmente les he oído decirlo, por eso lo comento aquí. Yo siempre suelo preferir trabajar primero con los jefes y después con los subalternos, porque es más fácil desde arriba hacer bajar que al contrario. Porque la queja de muchas personas es, joder, es que mi jefe es un improductivo. Y es verdad. Hay grandes jefes improductivos, absolutos, saboteadores, etcétera, y que se creen que son buenos trabajadores. Y están saboteando a toda la cadena que tienen por abajo. Y bueno, muchas veces es conveniente trabajar primero con ellos para que después descienda todo tipo de mejora. ¿Más preguntas? Sí. Al que quiera profundizar un poco más en todo lo que decís, igual ir adquiriendo métodos y tal, ¿hay algún qué puede hacer aquí en nuestro medio que ofrezcáis vosotros o que haya otras posibilidades? Bueno, sí, lo primero que debe hacer es, si puede asistir a un seminario, que es donde se trabaja la teoría y la práctica. Pero bueno, no siempre es posible. No siempre es posible. Entonces, hay bibliografía. Si alguien quiere trabajar, o quiere informarse, o quiere leer sobre GTD, tenéis 3 libros de David Allen bastante buenos. Yo recomendaría Organízate con eficacia. Es el último libro, bueno, el penúltimo. Acaba de sacar un último libro, pero que todavía no está traducido en español. Organízate con eficacia de David Allen. Hay cantidad de blogs de productividad. Si alguien quiere leer mi blog o el de Carlos, no tiene nada más que meterse en LinkedIn, poner nuestro nombre y salimos por todos lados. Pero solamente leyendo es difícil hacer cambios. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que dedicar a prueba, ensayo, error y acierto. Y eso hace que sea muy ardua el tratar de implementar mejoras. Es mucho mejor que alguien te oriente, te ponga las pautas, te diga dónde vas a caer, porque al final siempre fallamos. Un error muy típico es tratar de trabajar con fechas subjetivas. Es decir, bueno, a ver si mañana hago esto. No lo vas a hacer. Entonces no te lo plantees. Si de verdad lo tienes que hacer, hazlo. Si no, te estás engañando a ti mismo. Entonces, un error muy típico es poner fechas subjetivas. Vale. Pues si no te lo señala alguien, si no te aconseja alguien, es difícil que tú llegues a sacar esas conclusiones. Pero bueno, en bibliografía hay cantidad, hay blogs, hay discusiones, hay foros, o sea que el que quiera informarse se puede informar. Sí que es cierto que la información se puede sacar, pero a andar se aprende andando. Entonces, como dice José Ignacio,
una lectura, por muy profunda que sea, no es más que digamos, una relación bidimensional con la realidad, cuando lo que se necesita es que haya una relación tridimensional. Es decir, la experiencia de hacer determinadas recopilaciones y luego aprender a implementarlas y aprender a trabajarlas para que te sirvan, como suele hacer José Ignacio, por ejemplo, en los cursos suelen ser de la siguiente manera: un día y el día siguiente es a la semana siguiente. ¿Para qué? Para que haya un tiempo determinado para que la gente implemente, pruebe las cosas que se le han dicho. No se pone deberes a nadie, porque cada cual es dueño de su vida, ¿no? Y el que quiere lo hace y el que quiere no lo hace, pero realmente el que lo hace sabe a dónde puede llegar. Y puede estar, si le gusta la cuestión, investigando sí y leyendo todo lo que sea, pero necesita contrastar, necesita que alguien le guíe. En mi caso, en el caso de mindfulness, es un poco muy parecido, un poco parecido por lo menos, porque la gente a mí me suele decir lo que creo que os he comentado, es que, por ejemplo, lo hice en el curso de verano pasado, hice un ejercicio de una pequeña respiración, que fueron 30 segundos, serían 40 segundos. Y el feedback que recibí por parte de algunas personas es que se me ha ido la cabeza y enseguida han empezado los pensamientos. Bueno, si no importa, lo que hay que hacer es seguir, insistir, crear el hábito. Y eso, si lo hace uno solo y no está acostumbrado a hacerlo, pierde pie y realmente pues se termina ahogando en su propia incapacidad de hacer las cosas. Es decir, es mejor hacerlo con guía, claro, que hacerlo solo. También hay libros de mindfulness, muchos. Y hay uno en concreto de Jon Kabat-Zinn que incluso tiene un compact disc con unas meditaciones guiadas. A mí personalmente no me gusta ese disco libro, no me gusta. Lo que está escrito sí, las meditaciones guiadas no, pero bueno, existir existe. Yo, por ejemplo, en mi página web tengo un ejercicio que es guiado, es una relajación, y es que sirve para la concentración. Y estoy hablando con el informático porque quiero colgar dos o tres distintas para que haya donde elegir. Leer sí, pero leer solo no. Eso yo creo que tiene que quedar claro. Un cambio de hábitos no se produce porque como me gusta esta novela, y porque me gusta esta novela, porque he leído 100 años de soledad, ahora resulta que yo voy a tener el hábito de que, como le pasó al último de los Buen Día, me salga por eso la colita de cerdo. No, eso es imposible, no, eso no pasaría en la vida real nunca. Hay que trabajárselo, hay que currárselo. Los hábitos hay que currárselos. Ya lo siento, ya lo ha dicho José Ignacio, es una mala noticia, pero bueno, es lo que hay. Sí. Mira, para Juan Carlos, has hablado al principio que realizabais talleres infantiles de mindfulness o sí. Alguna de puntual. No sé si podías ampliar un poco y decir un poco cómo lo ves. Mira, sí. Mindfulness en los niños, yo lo hablaba no hace ni 4 días con una compañera que trabaja mucho en Vigo, Victoria Ambros. Esta mujer es una mindfulnessista de un éxito rotundo, trabaja para empresas y colgaba el otro día en LinkedIn y en el Google Plus
un pensamiento sobre mindfulness chiqui, que es lo que yo planteo. Mira, yo le decía, el mejor regalo que le puedes hacer a un niño o a una niña, a una criatura que tiene 3, 4, 5 años, es aprender a parar. Una cabeza que está acostumbrada... nosotros tenemos un amigo, tenemos unos amigos que tienen un niño de 5 años que yo le llamo el misil. Porque cada vez que está con nosotros, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, es una criatura que no para. Las investigaciones y los experimentos que se han hecho con criaturas de primaria, yo he visto fotos y he visto vídeos, las criaturas con los ojos cerrados, dejándose guiar por el maestro en la respiración, en cómo entra y cómo sale el aire, esa capacidad de concentración que adquiere la criatura con esa maravillosa neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro, y más cuando se es tan pequeñito, es un hábito que, si realmente se llega a adquirir, ayuda tanto a la concentración para los estudios, y no solo para los estudios, para la toma de decisiones, que realmente, a mí no me gusta la palabra porque es una traducción del inglés, mocosuna, mocosuene, pero empodera mucho, es decir, autonomiza mucho a las criaturas, las autonomiza. Parar, aprender a parar, estar en el aula, estar en silencio. A ellos les haces un regalo porque no saben lo que van a descubrir. No saben lo que van a descubrir. Y resulta que empiezan a descubrir cosas que a nosotros no nos han enseñado. Porque a nosotros no nos han enseñado las ventajas inmensas que tiene la introspección, el conocerse a sí mismo. Yo lo digo siempre, es la gran asignatura pendiente, conocernos a nosotros mismos, ser conscientes del presente. Estamos todo el santo día pensando en lo que tenemos que hacer, en nuestras expectativas, en nuestros deseos. Los budistas suelen decir, y Buda solía decir, que el deseo es lo que mata la vitalidad de las personas. Desear, desear, desear. No es tanto desear como aceptar. Bueno, pues a un crío que tiene que aceptar que unos días a la semana o todos los días del curso tiene que estar media horita con los ojos cerrados y simplemente respirando y en silencio, eso que aprende, que parece que no está haciendo nada, es una herramienta para la vida de muchísimos quilates. Sí, es evidente que los niños tienen una facilidad de absorción mucho mayor que nosotros. Desde temprana edad se les puede ir entrenando en mindfulness, y nosotros también solemos dar charlas en colegios sobre productividad, porque es donde se debería de empezar a trabajar, no para que la gente haga más, sino para que aprenda a estudiar con más calidad, para que aprenda a gestionarse sus compromisos, para que no caiga en la distracción fácil del Facebook, del Twitter, de el quedar por el quedar, etcétera, etcétera. El saber gestionar sus estudios, el darles herramientas para que troceen los trabajos, para que un trabajo no sea una cosa que hasta que llega la hora del examen prácticamente no le metemos mano, sino que le podamos ir metiendo mano poco a poco, a base de hacer pequeños trabajos, y cuando tengamos que rendir cuentas, pues nos sea mucho más sencillo. O sea, eso lo hacemos. Y es desde donde deberíamos empezar. Lo que pasa que, bueno, la mentalidad que tenemos es otra. Y pensamos que solamente la productividad es para el trabajador, para trabajar, etc. No, ese es el error. Debemos empezar desde pequeños y aplicarlo para toda nuestra vida.
yo ahí tengo hemos tenido hace unos días un pequeño rifirrafe, José Ignacio y yo, porque yo siempre estoy buscando, soy un pesado, y siempre siempre estoy buscando sinónimos, porque a mí la palabra productividad, en cierto modo, sinceramente, me parece que tiene unas connotaciones que cuando estamos hablando de la vida, excede. Y a mí me gusta mucho más. Saqué un artículo, publiqué un artículo en el blog en el que hablaba de cómo en Los Ángeles Lakers y luego en Chicago Bulls Pau Gasol ha metido la costumbre de meditar antes de los partidos, y yo hablaba de rendimiento. A mí me gusta más la palabra rendimiento, que se rinda más. A José Ignacio se le ponen los pelos como escarpias. Pero, sinceramente, creo que si estamos hablando de lo mismo, ser productivos o realmente funcionar en la vida, porque se trata de eso, de funcionar en la vida, de que la vida sea más fácil, de que estemos conectados con nosotros mismos, de que todo lo que salga no salga porque te lo dice Pepe o te lo dice Juan, no estás tan pendiente de lo que piensan los demás. Y tampoco es el primero yo, luego yo y siempre yo del egoísta ese compulsivo, no. Es algo mucho más sutil, mucho más interior, y que realmente, por lo que decía José Ignacio también, la neuroplasticidad, que si nosotros lo tenemos, si yo con 60 años puedo cambiar un hábito, siempre suelo decir que mi abuelo fumaba 2 paquetes de celtas al día y con 73 años lo tuvo que dejar. Lo dejó y se murió con 84 o 85 sin probar ningún cigarro. Fue capaz de quitarse ese hábito. Si lo hizo con 73 años, ¿qué no podemos hacer los demás? Podemos. Entonces, si encima lo hacemos con los críos pequeños, pero ya lo hacemos nosotros, gente de 30, 40, 50, 60, si podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a dar pasos para ser más sabios, para ser más conocedores de nosotros mismos, para darnos cuenta de todo el potencial que tenemos y que realmente está escondido detrás de complejos, detrás de prejuicios, detrás de toda una serie de barreras que nos hemos ido poniendo para adaptarnos al medio cuando empezamos en el colegio, cuando queremos que nuestros padres nos quieran porque creemos que no nos quieren porque somos malos, etcétera, etcétera. Nos vamos adaptando, nos vamos haciendo una máscara al final, y yo siempre suelo decir que hay un libro pequeñito que es maravilloso, que es El caballero de la armadura oxidada. Es un libro que es una metáfora increíble de cómo una persona tiene una serie de prejuicios y que en una situación límite que se plantea en el libro, esos trozos de armadura van cayendo, hasta que ya no queda ninguno y él se siente una persona libre. Realmente eso se consigue con este tipo de procedimientos porque nos hacen más libres. O sea, parece hasta mentira. Es decir, yo un día, hace ya mucho tiempo, le planteé a José Ignacio, oye, pero esto es una cárcel, Me dijo, no te equivoques. Esto es la llave de tu libertad. Sí. Y lo que tú has dicho, rendimiento, a mí no me gusta la palabra rendimiento, tampoco me gusta la palabra productividad, pero es la que entiende la gente. A mí la palabra que me gusta es la efectividad. Yo sobre eso hay una fórmula que no habla de productividad sino de desempeño, que es tu capacidad es diaria, el desempeño el trabajo que puedes llegar a hacer, viene determinado un poco lo que decíais antes de tu potencial menos tu ruido. Pues tu ruido es lo que te va a restar y es lo que va a hacer fricciones del día a día. Sobre eso sí que te quería preguntar, José Ignacio, ¿alguna técnica, algún detalle, una píldora, aunque sea, cómo... Para reducir ruidos? Exacto, sí, cómo puedes primero identificarlos y de tomar no hay, ¿eh? Píldoras de tomar no hay. No, aquí no existe píldora, ya lo sé. Lo primero es vaciar la cabeza. Lo primero es saber apartar las cosas. Date cuenta que el ruido, salvo el que sea ruido de decibelios, nos viene provocado por interrupciones. Entonces,
Un consejo para mí muy, muy importante es empezar a saber decir que no. El saber decir que no no es negarnos en redondo, es decir temporalmente ahora no, más tarde. Y tenemos que empezar a hacerlo con el correo electrónico, decir no, ahora no voy a abrir el correo electrónico, voy a terminar mi trabajo, aunque sé que me han llegado 3 correos, voy a terminar el trabajo que estoy haciendo. Cuando me venga un compañero a pedir una ayuda, un consejo, un favor, decirle no. Pero no uno descortés de que no te voy a ayudar ni te voy a atender. No, no, déjame ahora, déjame 10 minutos más y después hacemos. O 20 minutos o media hora. Es muy importante empezar a decir que no para eliminar las interrupciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna...? Creo que ya por la hora que es, son las 9. Sí, tenemos... ¿Las tenemos ya? Sí, nos han aprobado, bueno, nos pidieron, dado el éxito que había tenido el del año pasado, a ver si planteábamos otro. Y vamos a plantear uno de GTD, exclusivamente GTD con Mindfulness. Y van a ser el 5, 6 y 7 de septiembre. Va a ser el 5 la primera parte de GTD, el 6 Mindfulness y el 7 va a ser la finalización de GTD. Y rápidamente, no sé si había levantado ahí atrás la mano. Sí, eso es. No, la historia es adquirir el hábito de respirar. Sí. Sí. Pues mira, creencia, si te puedes estar refiriendo a algo de índole religiosa, ya te digo yo que no. Es decir, la introspección, ya lo decía Kafka, es algo tan sencillo como tú te sientas delante de tu mesa y respira. No hace falta que respires, simplemente espera. Y simplemente fíjate. Dice, el mundo caerá a tus pies en éxtasis. Eso lo decía hace, pues eso, imagínate la pila de años que lo decía Kafka, que no era precisamente una persona religiosa. La creencia simplemente se va modulando porque tú respiras y al respirar te das cuenta que dentro de ti hay un mundo del que no sabías que existía. Es decir, simplemente adquiriendo el hábito de respirar todos los días, aunque sea un poco, te das cuenta de que esos ratos te llevan a una parte interior tuya que está ahí, siempre ha estado ahí, te ha estado esperando, es lo que yo llamo el observador imparcial, que te ve cómo te emborrachas, que te ve cómo sales con esta chica, te casas y luego te divorcias y te llevas muy mal. No te juzga, está ahí. Simplemente cuando tú respiras lo que haces es conectar con ese observador imparcial, que eres tú mismo, porque es una especie de Pepito Grillo que cuando tú estás en silencio te dice, haz esto, pero si no lo quieres no lo hagas, pero puedes hacer esto. Realmente lo que cambia es, con ese hábito, tu forma de ver la vida. Pero no es ni de la noche a la mañana ni muchísimo menos. Sí que normalmente por el hecho de que tú te conectes contigo mismo, se produce una especie de chispazo que no sé si tiene que ver algo con la sinapsis neuronal, no lo sé,
porque yo de eso realmente eso no lo he investigado, pero lo que sí que sé es que el hecho de que tú crees la autopista cerebral que te pide que respires todos los días un rato, te produce una forma de ver las cosas que tiene ciertos cambios que operan siempre a tu favor. Es lo más que te puedo decir. Y me parece que nos están llamando porque hemos... Para terminar, tienes que ser consciente de que al hábito solo vas a llegar a través de la repetición consciente. Repetir, 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 siempre el mismo acto. Al final se convierte en hábito. Muchas gracias. Bueno, gracias,